a cero y que se reduciría la inflación, hasta ahora ocurre todo lo contrario. El último informe de la Universidad Católica de Argentina revela que la pobreza alcanzó el 33% de la población y que la indigencia trepó al 7%. Esto significa que 1.500.000 personas pasaron a ser pobres y 600.000 cayeron en la indigencia. A esto hay que sumarle los tarifazos en los servicios públicos, que superan el 300% desde que Macri llegó al poder. En general, la persona que está más cerca de lo que podría ser una línea de pobreza tiene el 100% de sus gastos, de su consumo, vinculado a las cosas que más aumentaron, a los servicios públicos en general, al transporte y a la canasta básica. Todos ellos aumentaron muy por encima del promedio finalmente de la inflación, con lo cual, bueno, es de esperarse que haya habido un salto muy significativo en lo que tiene que ver con la pobreza. La desocupación pasó del 6 al 9,2%, según datos oficiales, la peor cifra desde 2007. Incluso llega al 13% en el llamado Gran Buenos Aires, la zona más poblada de ese país. La pérdida del poder adquisitivo impactó en el consumo, que cayó un 9%. Respecto a la inflación, incluso los funcionarios macristas admiten que rondará el 24% anual para 2017, una cifra muy superior a las metas que ellos mismos se habían propuesto. En el caso argentino, ha sido uno de los países tradicionalmente de América Latina con un mayor bienestar social. La propuesta del presidente Macri era evidentemente sectores medios de la sociedad argentina, y esto le ha dado pues una base social para que en los procesos electorales que ha vivido ha ensanchado su base electoral, apoyado en los sectores medios y en los sectores rurales del campo. Y esto ha permitido precisamente afianzar el proyecto del presidente Macri frente a los otros proyectos que vienen particularmente de las olas peronistas de la izquierda argentina, que no ha podido repuntar como en otro momento lo tuvo el presidente Kirchner o la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, bueno, existe una polarización política que ha llevado a fuertes enfrentamientos y a importantes crisis. Una de ellas, precisamente la más reciente, con el caso del submarino que apareció o desapareció en las aguas argentinas cercanas a su territorio, y que ha generado toda una política por un descuido del Estado en atender a su propia marina en esta serie de situaciones que se han enfrentado. Y de igual manera, bueno, el descontento social de los sectores más vulnerables que no se han visto favorecidos con las políticas neoliberales del presidente Macri. Y por el otro lado, los sectores medios que se han sentido fortalecidos frente a las políticas de exclusión que está generando el gobierno argentino en los actuales momentos. Respecto a la educación, en 2017, el gobierno de Macri solo ejecutó el 10% del presupuesto asignado para la construcción de escuelas, según señalan desde la campaña argentina por el derecho a la educación. A esto se le suma un proyecto de reforma en el sistema de jubilaciones que, de aplicarse, significaría una caída de 7% de los saberes provisionales y una reforma laboral que abarataría aún más los despidos. Quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despido. A ver, atención, el sueldo anual complementario, es decir, el aguinaldo, en este caso no va a formar parte de la base de cálculo. Las horas extraordinarias, las horas extras, las comisiones, premios y o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual. Uno no puede dejar de preguntarse, Juli, y le damos la bienvenida a Tuni Coleman, que ya está aquí con nosotros. Hola, Tuni. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas que trabajan mayormente a comisión, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente cuyo sueldo, gran porcentaje de su sueldo, incluye estos ítems de los que hablamos, ¿no? Incluso las horas extras, premios, bonificaciones por ventas, por ejemplo. Bueno, a esas personas les complicaría, más allá de que al trabajador en general, ¿no? Le disminuye el monto de la indemnización. Esta norma va en contra de las normas de la OIT y va en contra de un fallo de la Corte Suprema.
de manera que me parece que va a ser muy discutido. Fíjense que las horas extras hoy en día son muy importantes para muchísimos trabajadores, y excluirlas de una indemnización te reduce la indemnización enormemente. Tras el respaldo electoral que obtuvo en octubre, Macri apuesta a fondo a aplicar su ajuste neoliberal con la reforma laboral, la previsional y con una reforma fiscal durísima. A nivel geopolítico, el empresario intenta ser el mejor alumno de Estados Unidos en su escalada contra Venezuela. Venezuela es sometida a un brutal y virulento hostigamiento económico de parte de la derecha. En ese marco, conviene repasar cómo están los indicadores sociales de la República Bolivariana. En los últimos 5 años, la inversión social creció de un 65 a un 75%, de acuerdo a lo señalado en octubre por el ministro de Educación, Elías Jaua. En 2016, Venezuela estaba en los primeros lugares en mejor distribución del ingreso, con un 0,89% del índice Gini. Nosotros hemos visto que en Venezuela, por lo menos en los periodos que hemos analizado aquí, Venezuela hizo grandes avances en materia de avance de la desigualdad. Venezuela logró avances importantes en el combate a la desigualdad con fundamentalmente transferencias públicas. Y quizás ahí es donde está la clave, que Venezuela no dio el paso clave que fue modificar su matriz productiva. Siguió dependiendo fuertemente del petróleo. El petróleo cayó casi el 50% en los últimos tiempos, el precio por lo menos, y por lo tanto sostener políticas sociales y políticas, fundamentalmente sociales, solo con ingresos con ingresos no tributarios, es muy complicado, porque lo que necesita la región es generar ingresos permanentes para gastos permanentes. Y la política social es un tipo de gasto permanente. Si queremos seguir apuntalando la educación, la salud, etcétera, se requieren gastos permanentes. Entonces lo que se requiere es desarrollar un sistema de instituciones y de política que te genere gastos permanentes. Y creo que ahí es donde estuvo quizás el punto más débil de la última etapa en Venezuela, que no se pudo generar ingresos permanentes, que no se pudo generar ese cambio en la matriz productiva de diversificación. La disminución en la desigualdad no quiere decir que no haya importantes niveles de inflación y que muchos empresarios especulen desabasteciendo algunos productos en determinadas zonas geográficas. Esto impacta cotidianamente en los bolsillos de los sectores populares, que pese a ello mantienen la calma y el apoyo a la revolución bolivariana gracias a los avances en materia social. Y estas leyes que nos van a permitir resolver el tema, repito, de la afectación de los altos precios de los productos, de empresarios que seguramente van a tener que responder ante la justicia, Tatiana, porque son empresarios que recibieron dólar preferencial, pero sin embargo cuando van a reponer sus inventarios, hablan de que están yéndose al dólar digamos, ilegal, Al paralelo. Bueno, eso es ilegal e inclusive visto por estos instrumentos jurídicos, de modo que también tendrán que responder ante la justicia estos empresarios que hoy están siendo, digamos, punta de lanza del ataque despiadado contra el presupuesto familiar y contra la economía venezolana. Si se toma todo el proceso bolivariano de conjunto, la disminución de la desigualdad se ve más clara. Durante el gobierno de Hugo Chávez, la inversión en educación pasó del 3 al 7%. Esto hizo que entre 1998 y la actualidad, la cantidad de estudiantes universitarios pasara de 400.000 a 4 millones. Todos los años se decretan varios aumentos salariales para que no sean los sectores populares los que carguen sobre sus espaldas la especulación de los empresarios desestabilizadores. Bien, en el caso de Venezuela, es uno de los países que ha vivido, sobre todo en el año 2017, mayores enfrentamientos políticos generados tanto por factores externos como factores internos. Un factor externo, sin lugar a dudas, fue la baja del petróleo a nivel internacional y el tener menos recursos provenientes de sus exportaciones. Y eso mermó la capacidad económica
de Venezuela para enfrentar los desafíos internos. A su vez, esto fue alentado políticamente por los sectores de oposición para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la respuesta fue contundente y políticamente se vio reforzada en las más recientes elecciones que ocurrieron en Venezuela para decidir quiénes serán sus gobernadores. Y ahí se mostró que ganó el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados, pues la mayoría de la votación, la mayoría de las gobernaciones del país venezolano, y eso dio una capacidad de movilización y una capacidad de respuesta a los amplios sectores populares y un respaldo al presidente Maduro. Y por el otro lado también vino un debilitamiento de la oposición venezolana, de la oposición antichavista, que empezó a naufragar. Y producto de ese naufragio político que ha tenido recientemente, también se ha generado una escisión dentro del bloque opositor, lo cual le ha dado una debilidad, y a nivel internacional también se ha notado con el retiro de apoyos externos que recibía esta oposición venezolana. De tal manera que el proyecto de la Revolución Bolivariana, el que encabeza el presidente Maduro, se ha fortalecido y seguramente irá hacia mejores derroteros en un futuro próximo. Venezuela y Argentina viven un presente absolutamente antagónico respecto a las políticas públicas en materia social. Y lo mismo sucede entre Bolivia y Brasil, tal como vimos en el primer bloque. Pero quedan aún países por analizar en esta radiografía de las realidades sociales en Sudamérica, tales como Chile, Colombia y Perú, que también tienen sus diferencias. Para completar esta radiografía social de nuestra región y cómo los diversos gobiernos aplican sus recetas, analizaremos los casos de Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Uno de los países con peor distribución del ingreso es Chile. En 2015, la deuda externa alcanzó el 54,3% del Producto Interno Bruto. La mitad de los trabajadores chilenos recibe salarios por debajo de los $540, muy inferior a la línea de la pobreza, que es de $645. El 1% de las hogares o personas de más alto ingreso concentran el 30,5% del total. El 0,1% el 17,6%. Y el 0,01%, que son realmente el núcleo más fuerte de la concentración, el 10,1%. Según expertos en la materia, esta situación de total desequilibrio es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando el gran capital se apoderó de los recursos del país. En el modelo neoliberal que se impuso en Chile desde la época de finales del siglo XIX, con el llamado neoliberalismo, donde se empezó a mostrar las políticas de privatizar la economía, de reducir el Estado, de hacer un Estado militarizado, un gobierno represor, sí, generó una serie de expectativas para ese modelo de un capitalismo salvaje. Y por lo tanto, fortaleció ciertas estructuras políticas en el caso del siglo XX, en el caso chileno, que permitió implantar un modelo llamado neoliberal, es decir, de ese capitalismo salvaje, con lo cual modernizó al conjunto de la economía chilena, pero generó también una fuerte exclusión social de amplios sectores populares. También hubo una mayor extracción de la riqueza producida en Chile por la minería dedicada al comercio exterior, a las inversiones extranjeras, que
redujeron también la capacidad política de la clase obrera y se vio expuesta exclusivamente a los intereses de las grandes compañías mineras internacionales. Ese modelo finalmente acabó, llegaron los cambios y la democracia a Chile, llegaron partidos mucho más de avanzada, por lo menos en el sentido político, y el más reciente de la presidenta Bachelet intentó hacer algunas reformas, ¿sí?, para modificar la estructura política, la estructura constitucional que había dejado la dictadura de Augusto Pinochet. Estas reformas no se han podido implementar totalmente. En Paraguay, el 71% del terreno cultivable está en manos del 1% de los terratenientes, en tanto que el 80% de los trabajadores no tiene cobertura social ni recibe pensiones por jubilación. En 2015, el nivel de endeudamiento llevó a que el total de la deuda externa fuera equivalente al 25% del Producto Interno Bruto del país. Es un crecimiento de algunos pocos sectores, ¿verdad? El sector de la ganadería, de la exportación de carne, un poco la agroexportación de soja y derivados, un poco el sector de las construcciones, y poco más que eso. El comercio en general está deprimido, la agricultura familiar campesina está muy empobrecida, los trabajadores en general están con un nivel de ingresos muy estancado. Perú, por su parte, también es uno de los países más neoliberales en sus políticas desde que asumió Pedro Pablo Kuczynski. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 20% de los jóvenes se encuentra desocupado y el empleo informal supera el 70%. La deuda externa pública y privada representa casi el 40% del Producto Interno Bruto. El 6% de los peruanos tenemos vivienda propia. Sí, pero ¿en qué condiciones? Es decir, cuando vemos lo que ha ocurrido con los desastres, vamos a observar que solo el 15 o el 20% de la población vive en condiciones aceptables. Colombia, en tanto, tiene un altísimo índice de empleo informal o no registrado que alcanza el 60%, según la Organización Internacional del Trabajo. El 1% más rico de Colombia concentra el 20% de la riqueza total del país y los salarios mínimos son los más bajos de la región. Incluso hasta la OCDE, organismo neoliberal que nadie podría tildar de progresista, alertan al país por esta situación. El salario mínimo es muy bajo y no hay buen incentivo para reducir la informalidad. También hay que reformar el sistema de pensiones. Hoy por hoy es muy estrecho y solo favorece a quienes tienen los medios. Mirar la desigualdad y la falta de progresismo en la regulación fiscal. Y también la segunda sería proveer incentivos para reducir la informalidad. En el caso de Colombia, que es uno de los países que ha mantenido una guerra por más de 50 años, particularmente contra las fuerzas insurgentes, como fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que han hecho la guerra más larga de América Latina, cerca de 54 años, incluyendo que lograron rebasar la llamada Guerra de Castas que hubo en México a finales del siglo XIX. Pues la guerra en Colombia ha entrado en un proceso de pacificación. Todavía hay negociaciones en el Ecuador entre el gobierno del presidente Santos y el Ejército de Liberación Nacional y seguramente se llegará a un proceso pleno de pacificación en ese país sudamericano. Hoy, América del Sur es un continente en absoluta disputa entre el proyecto neoliberal y los gobiernos populares. Las diferencias de proyectos políticos son abismales. Mientras unos priorizan la acción del Estado, para otros, quien debe llevar las riendas del país debe ser el mercado. Sea para un lado o para el otro, las consecuencias para los pueblos han quedado en evidencia durante este recorrido por las diversas realidades que vive nuestra querida América. En tu mente dibujas la ruta, porque mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino
practicando el arte de improvisar. Y recoges del camino la arrogancia en tu mirada. El Banco Central de Venezuela incorpora